Mateo 6:33. Siempre ore, siempre ayúdeme a orar, siempre ore por su casa, por su familia, siempre. Siempre oren por su casa, siempre oren por su familia, hermanos. No ignoremos las maquinaciones del enemigo, no le demos chance. No, como dice la Biblia, no deis lugar a quién, pero sí démosle lugar a Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 6 y verso 33. Usted se lo sabe de memoria, pero lo vamos a leer. Mateo 6:33. Dice Mateo 6:33, léalo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El tema hoy, dar a Dios primero. Digan todos, dar a Dios primero. Como dice el texto, buscad primeramente. ¿Qué reclama Dios como propio? Oiga acá. ¿Qué reclama Dios como propio? Le voy a dar algunos versículos. Uno se los voy a leer, otro solo se los voy a mencionar. Digan todos, ¿qué reclama Dios como propio? ¿Qué dice Dios? Es mío, es propio, me pertenece. Primero, los primogénitos. En Éxodo 13, versículo 2, en Éxodo 13, versículo 2 dice, los primogénitos son míos, dice Dios. Los primogénitos son míos. Todo primogénito, ¿cuántos tienen hijos? Su hijo primogénito, dice Dios, es mío. Y significa que Dios los tomó para sí y les asignó. Dios les asignó a los primogénitos nuestros, les asignó una doble porción de la herencia. Los primogénitos son muy especiales. Hay que cuidarlos. El enemigo sabe eso. Otra cosa, vaya a Levítico 27:30. ¿Qué reclama Dios como propio? Los primogénitos son míos. ¿Y por qué Dios dice que los primogénitos son de Él? Porque Dios quería enseñar un principio. El principio de darle a Dios primero. Lo primero siempre Dios lo va a reclamar, lo primero. Mire, ¿qué más reclama Dios como propio? Levítico 27:30, vaya allí, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Ahí está el verso. Hay muchos otros, pero ¿qué dice? El diezmo, ¿de quién es? De Jehová es. Díganlo, díganlo, díganlo. ¿El diezmo de quién es? De Jehová es. Y de ahí dice, es cosa dedicada a Jehová. Es cosa dedicada, es decir, es apartada para Dios, para el uso exclusivo de Dios y su obra. Entonces Dios reclama como propio los primogénitos, los diezmos, las primicias. Éxodo 23:16. Hay allí, Éxodo 23:16. Éxodo 23:16. Dios reclama como propias las primicias. Éxodo 23:16 dice el 14. Éxodo 23:14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Me celebraréis fiesta. Habla de 3 fiestas.
Primero la de los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua, que simboliza la salida de Egipto. Salimos del mundo, salimos de Egipto a la tierra prometida, se celebra la Pascua. Significa la fiesta de la liberación. ¿Cuántos fueron liberados del mundo? Otra fiesta que menciona aquí es también los panes sin levadura. De allí dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Verso 16, también la fiesta de la siega. Los primeros frutos, ahí está, los primeros frutos. Había que celebrar fiesta cuando se cosechaban los primeros frutos. Verso 16, también la fiesta de la siega, que es la fiesta de Pentecostés, que simboliza la venida del Espíritu Santo. Dice, la de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Y allí dice, y la fiesta de la cosecha, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Padre, que simboliza que ellos vivieron en tiendas. Pero le explico el 16. Había que celebrar una fiesta cuando salían los primeros frutos de la tierra, de sus labores, de sus trabajos. Cuando salían los primeros frutos, había que celebrar una fiesta de los primeros frutos, son las primicias. ¿Para qué? Para después, para asegurar el poder celebrar la fiesta de la cosecha a la salida del año. Es decir, la salida del año es al final del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, la fiesta de los primeros frutos, de las primicias, se hacía con esta intención. Se le traía en el templo al sacerdote los primeros frutos para presentárselos al Señor, y eso aseguraba que Dios daría la cosecha completa en el final del año. Entonces, ¿por qué enseñamos sobre primicias? Primero, porque las primicias son de Dios, pero lo más importante es que Dios quiere que al dar primicias nosotros podamos asegurar la cosecha de todo el año, de todas nuestras labores. ¿Cuántos dicen amén? Vea otro pasaje, Levítico 23, versículo 9 al 11. Entonces, mientras va Levítico 23, 9, mientras va ahí, ya lo tiene. Le hago un pequeño repaso. Dios reclama que a Él le pertenecen los primogénitos, los diezmos, las primicias. Todo con el propósito, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo con el propósito de enseñar a su pueblo que practique el principio de darle a Dios primero. Mueva sus manos. O sea, esas tres cosas que Dios pide, tenía la intención, el propósito de Dios, enseñarle a su pueblo que practique el principio de darle a Dios primero. Celebrar la fiesta de los primeros frutos, celebrar la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las primicias, aseguraba poder celebrar al final del año la fiesta de la cosecha al final del año. Entonces, ¿cuál es la enseñanza espiritual de las primicias? ¿Cuál es la enseñanza espiritual de las primicias? Aquí viene. Lea Levítico 23:9. Levítico 23:9. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy
Vaya aplicando espiritualmente esta palabra a nosotros. Cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, es decir, cuando ya salimos del mundo y estamos en Cristo, y seguéis su mies, es decir, cosechéis el trigo, traeréis al sacerdote una gavilla, una espiga, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, de vuestra cosecha. O sea, cuando salía la primera espiga, el primer fruto que Dios daba de toda esa siembra, se le traía al sacerdote. Verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla, esa espiga, la mecerá delante de Dios, delante de Jehová. ¿Para qué? Para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. El día siguiente del día de reposo, el domingo, la mecerá. Las primicias representan la resurrección de Cristo. Las primicias representan la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15:20 dice, y ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces las primicias representan a Cristo y representan la resurrección de Cristo, lo cual espiritualmente significa que las primicias tienen el poder de resurrección. Dicen amén o no amén. Las primicias pertenecen a Dios y simbolizan la resurrección de Cristo. Hermanos y hermanas, hay poder de resurrección en las primicias. Hay poder de resurrección en las primicias. Las primicias, mire, las primicias, ¿por qué Dios pidió primicias al pueblo? Porque las primicias le dan vida a todo lo que emprendemos. Es decir, la primicia le daba vida a lo que estaba sembrado, que todavía no había salido, y aseguraba que esa siembra iba a salir, y al final del año ellos iban a celebrar una fiesta por la cosecha que Dios les aseguraba al obedecer el pueblo, traer su primicia en el principio del año. Entonces la primicia, hermano, cuando uno trae la primicia, está dándole a Dios, obedeciendo a Dios este principio. Y esa primicia tiene el poder de darle vida a todos nuestros emprendimientos, darle vida a todo lo que vamos a hacer durante el año. Le daba vida a lo que estaba sembrado y aseguraba la cosecha al final del año. Hermano y hermana, la primicia te asegura la bendición de todo tu año. Por eso es importante. Dios quiere bendecir nuestro año. Dios quiere darnos cosecha. Pero es necesario, hermano, asegurar esa cosecha a través de la primicia. La primicia tiene el poder de resurrección. La primicia tiene el poder de darle vida a lo que está muerto. Por eso es que el diablo se opone tanto a estos temas. Porque la primicia, una primicia en el altar, en el principio del año, tiene el poder de darle vida a lo que está muerto. Le puede dar vida a una persona que no se quiere convertir, que está muerta. Le puede dar vida a una economía que está muerta, a una economía que está escasa, endeudada. Le puede dar vida a cualquier cosa que no da fruto. Lo está agarrando espiritualmente. La tierra estaba sembrada. La tierra estaba sembrada. ¿Quién aseguraba esa cosecha? Pregunto, la tierra estaba sembrada. Sale la primera espiga de trigo. El Señor dice, tráigansela al sacerdote para que me la presente en el altar y ore, para que yo los acepte, dice Dios. Eso significaba que al aceptarlos Dios aseguraba que toda aquella gran siembra, imagínese un campo de trigo, estaba asegurada que iba a salir una cosecha abundante y que iban a celebrar una fiesta, hermano y hermana.
Entonces, ¿cuál es la intención cuando Dios dice, temen a mí primero? Cuando Dios nos pide el propósito, óigalo bien, es que Dios nos quiere bendecir. Ah, no, no quiere. El propósito es que Dios nos quiere prosperar, ¿sí o no? Vuelva ahí a donde estamos, vuelva a Mateo. Vuelva a Mateo. O leamos el 14 de aquí, de Éxodo 23, 14, dice. Mire, Éxodo 23, 14 dice, no comeréis pan. Oiga esto. Ni grano tostado, ni espiga fresca. Hasta este mismo día. Es decir, todavía no agarren nada de la cosecha, no hagan nada. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. ¿Cuál ofrenda? La de la primicia. Miren las instrucciones de Dios a su pueblo. No hagan nada, no coman, no hagan nada. Hasta que hayan venido al altar y me hayan traído la primicia, entonces van a comer. Entonces van a asegurar la cosecha. O sea, Dios es un Dios intencional. Dios es un Dios de propósitos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, Dios no quería que empezaran el año y que dejaran esa cosecha así como ahí va a salir la cosecha automáticamente. En Dios nada es automático, dígalo. En Dios nada es automático. Las promesas de Dios, hermano y hermana, no se cumplen automáticamente. No crea eso. Usted no lo crea, no lo crea. Las promesas de Dios se cumplen porque están condicionadas. Tienen una condición. Si usted cumple la condición, Dios cumple la promesa. No hagan nada, dice, hasta que hayan ofrecido la ofrenda. De vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Vuelva allá a Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Ese versículo todos los cristianos se lo saben. Pero hoy vas a ver lo que significa. Mateo 6, 33. ¿Qué significa buscar? ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios? Tres cositas significa eso. ¿Cómo dice el texto? Mas buscad primeramente y su justicia. Entonces, lo que significa buscar primero el reino de Dios es un principio que viene desde el Antiguo Testamento, por eso lo llevé ahí. Significa buscar la persona de Dios. Número uno. Diga, buscar la persona de Dios. Número uno. ¿Qué es lo primero que vamos a buscar? La persona de Dios. Una relación con Él. ¿Estamos? Mueva sus manos. ¿Estamos ahí? Buscar la persona de Dios. Una relación íntima con Dios. Es lo primero. Y ahí se desprende toda la bendición de los hijos de Dios. Si usted tiene una relación con Dios, una relación íntima con Dios, a usted todas las bendiciones de Dios le van a llegar. ¿Sí estamos, sí o no? ¿Qué significa buscar la persona de Dios? Cuando ponemos a Dios primero, todo lo demás queda protegido. Está hablando de todo lo demás que viene hablando aquí atrás. Viene hablando, aquí atrás viene hablando de lo que vamos a beber, de qué se preocupa la gente, de lo que va a beber, de lo que va a comer y de lo que va a vestir, lo dice acá. Pero el que busca a Dios primero no tiene necesidad de preocuparse de esas cosas. Entonces, hermano, mire, lo que significa buscar la persona de Dios es que cuando ponemos a Dios primero, todo lo demás queda protegido. Óigame aquí. Cuando usted busca a Dios primero,
Todo lo demás, ¿qué es todo lo demás? Familia, tu vida, tu trabajo, tu emprendimiento, tu negocio, todo lo que hacemos, lo que nos esforzamos, los emprendimientos, lo que queremos lograr, todo eso queda bajo la protección de Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Eso es lo que significa buscar la persona de Dios. Entonces, buscar a Dios primero significa que Dios, oiga esto, buscar a Dios primero significa que Dios es lo más importante en tiempo y en orden de prioridades. Bueno, repito. Buscar a Dios primero significa que Dios es lo más importante en tiempo, está agarrando en tiempo y en orden de prioridades. Entonces dice también, número 2, buscar su justicia. ¿Qué es buscar la justicia de Dios? Buscar la justicia de Dios es estar a cuentas con Dios. Vivir en santidad. Mueva sus manos. O sea, no se puede ser cristiano sin vivir en santidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Buscar la justicia de Dios, hacerle justicia a Dios, es estar a cuentas con Dios. Vivir en santidad. Sirviendo a Dios con entrega y compromiso. Eso es hacerle justicia a Dios. Porque a nosotros nos gusta, Dios, hazme justicia. ¿Sí o no? Pero el versículo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Está diciendo, busquen primero, denle a Dios primero. Busquen a Dios primero. Denle a Dios la importancia en tiempo y en prioridad. Dios es primero en tiempo y en prioridad. Y háganle justicia a Dios. ¿Cómo? Estén a cuentas con Él. Vivan en santidad. Reprendan el pecado. Echen fuera el pecado de sus vidas. Sirvan a Dios con entrega y compromiso. No sé si estamos nosotros buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más significa? Significa, hermano, buscar los propósitos de Dios. Mueva sus manos. Buscar los propósitos de Dios. Buscar los propósitos de Dios. ¿Qué significa? Vivir para los planes de Dios. Vivir para los propósitos de Dios. Consagrar nuestro tiempo, nuestros recursos para los propósitos de Dios. No sé si me están entendiendo. Para los propósitos de Dios, ¿sí o no? Porque hay un montón de cristianos, perdónenme, hay un montón de cristianos que viven su vida cristiana a lo que salga. ¿Me están entendiendo? Entonces, no están buscando el reino de Dios y su justicia. Pregunto, ¿cuántos están comprometidos con los propósitos de Dios? Otra pregunta, ¿cuántos están comprometidos con esta iglesia? Solo 3, 4. Pues sí, por eso es que estamos así. Por otro chance, ¿cuántos están comprometidos con esta iglesia? ¿Con cuántos puedo contar? ¿Qué dicen? Señor, cuenta conmigo. Pastor Víctor, cuente conmigo. Vamos a ver. No, pero en serio, aquí puedo parar el mensaje. Aquí podemos terminar el mensaje con un llamado. ¿Cuántos están comprometidos con Dios y con esta iglesia? ¿Qué sucede cuando ponemos a Dios primero? Aquí le voy a dar 4 rápido. Hoy nos vamos temprano. ¿Ya entendió lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Sí, sí. Aquí mismo en Mateo 6. Oiga esto. 4 rapiditas. Usted las va a entender rápido. Rápido las va a entender.
Hoy se va temprano, hoy va a ir a comer rico. Oiga esto. Número 1. ¿Qué sucede si le damos a Dios primero? Ya está agarrando, ¿va? Ok. ¿Qué va a suceder si usted se decide, si usted rompe la barrera, si usted quita los miedos, si usted da un salto de fe para darle a Dios primero? Estoy refiriendo en todos los órdenes. Ya le dije que primero en tiempo, primero en importancia, primero en propósitos. Dios primero en mi vida. De tal manera que si el domingo llega Chencha o Chencho a visitarle, ¿quién es primero? ¿Chencha o Dios? Sí, ¿verdad? Traiga la Chencha para la iglesia, o al Chencho, tráigalo. O al chancho, tráigalo para que lo comamos acá. ¿Entendieron qué darle a Dios primero? En la mañana usted se levanta, ¿y qué es lo que hace primero? Hoy no puse. Sí lo puse, ¿verdad? Se levanta en la mañana, ¿qué es lo que hace primero? Está entre esto y esto. ¿Qué hace? Está entre esto y esto. ¿Qué hace? Sí, ahí usted se va a medir si Dios es el principal en orden de sus prioridades. ¿Quién ocupa más su tiempo? Aquí le doy 4. Si ponemos a Dios primero, número 1, Él nos libera del afán. Lea aquí mismo Mateo 6, 31. Mateo 6, 31 y 32. Leamos. ¿Qué va a pasar si le damos a Dios primero? Esto. Dice, no os afanéis pues diciendo. Usted no se va a afanar diciendo, no va a vivir estresado, preocupado. Eso significa afán. ¿Qué comeremos? Tal vez se pregunte, ¿qué comeré? ¿Qué vamos a comer hoy? Porque hay abundancia. ¿Qué comemos hoy? Comemos pollo, camarones, sopa, porque tiene abundancia. Pero aquí, ¿qué comeremos? Porque no hay nada. ¿Ah? ¿Cómo? Hermano, ríase, hermano. ¿Cómo va a ser lo suyo? ¿Y qué quieres comer? Le dicen a uno. Hay de esto, y le empieza. O sea, ¿qué significa? Hay abundancia. ¿Y qué vamos a comer? Dice la señora en la casa. O sea, esa expresión es diferente, no hay nada. Voy a ir a buscar un pollo, dice el señor, y sale corriendo a la calle. Esa es la expresión aquí. Dice, porque es la expresión de los que no conocen a Cristo. No se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 32. Porque esta es la expresión de los que no conocen a Dios. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe. ¿Cómo? ¿Vuestro Padre Celestial qué? ¿Qué sabe el Padre? Que tenemos necesidad de todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios primero, nos va a liberar del afán. Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros no nos vamos a afanar por lo que vamos a comer. No nos vamos a afanar por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a beber, por el techo. ¿Cuántos tienen techo donde vivir? Dios va a proveer, hermano. Lo que está diciendo es que Dios ya sabe que sus hijos beben, ¿sí o no? Toma coca, toma limonada, etcétera. Sí. Ya sabe Dios que sus hijos comen. Dios sabe que sus hijos visten, que necesitan un techo. Dios sabe que necesitamos protección. ¿Cuántos necesitan protección? Dios sabe que necesitamos salud.
Dios sabe que necesitamos preservación de vida, ¿sí o no? Dios sabe que necesitamos que Él nos cuide cuando salimos a la calle. Dios sabe que necesitamos que nos cuide cuando salimos y que podamos regresar a la casa. Todo eso, usted no se va a afanar ni se va a preocupar, porque Dios ya sabe y tiene cuidado de nosotros. Entonces, si le damos a Dios primero, todo lo demás va a estar asegurado, va a estar protegido. La provisión está asegurada, la protección está asegurada, la preservación de nuestras vidas, la salud nuestra está asegurada, hermano y hermana. Pero ¿qué lo asegura? ¿Qué lo asegura? ¿Qué lo asegura? Darle a Dios primero. ¿Entendió? Número 2. ¿Qué sucede si ponemos a Dios primero? Número 2. Vaya a Proverbios 9, versículo 10. Proverbios 9, versículo 10. No, Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, verso 9. Número 2, cuando le damos a Dios primero, ¿por qué Dios pide que le demos a Él primero? Porque Él prueba el corazón. Dios prueba el corazón y promete abundancia. Lea. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y Él promete abundancia. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El verso 9, honra a Jehová con tus bienes. En el original dice, honra a Jehová con tu sustancia. Es totalmente diferente. Le explico lo que significa sustancia. Porque así dice en el original. Lo que se tradujo aquí bienes, es porque a la gente no le gusta que le toquen los bienes. Aquí tradujeron bienes, pero en el original hebreo dice, honra a Jehová con tu sustancia. Allá en el mercado de Costa Rica, que por cierto es un mercado bien ordenadito, no como el de Comayagüela. Usted va y pide una sopa de, no le dicen sopa de olla, como nosotros le decimos sopa de olla, sino que le dicen plato de verdura con sustancia. Entonces le dan todas las verduras en un semejante plato. Imagine todas las verduras, todas. No se las voy a mencionar. Y aparte en un plato hondo le dan lo que nosotros llamamos sopa. Pero ellos le llaman sustancia, que es el mejor nombre. Sustancia. Entonces cuando dice, honra a Jehová con tu sustancia. ¿Qué significa sustancia? Es la parte fundamental o la parte más importante de algo o de alguien. Va cayendo lo que Dios dice. Honra al Señor con la parte más importante, más querido, más fundamental de algo o de alguien. Significa sustancia, lo que alimenta y nutre a alguien, sin lo cual se acaba. Es decir, la sustancia es lo que alimenta y nutre a una persona, que si no tuviera esa sustancia, esa persona se acaba, desaparece. Significa el jugo o caldo que se extrae de ciertos alimentos. De la sopa
Ellos sacan aparte la sustancia. Porque ahí en la sopa es donde va la sustancia de la carne, la yuca, la papa, etcétera. Sí. ¿Entiende lo que es la sustancia? Me están viendo ahí un poco raro. Pero es que espiritualmente usted tiene que ir cayendo qué es lo que Dios realmente está pidiendo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que Dios... Vaya, lo voy a poner en hondureño. Dios te está pidiendo, Dios te quiere sacar el jugo. No son los pastores que te quieren sacar el jugo, ni sacar la plata, ni chupar la sangre. ¿Sí o no? Ríanse pues, porque yo no sé cómo hacerles entender. Dios dice, honra a Jehová con tu sustancia. ¿Sí? ¿Lo entendieron? No les digo más. Honra a Jehová con tu sustancia. Mira, algo más que la sustancia es el valor o estimación de una cosa. El valor o estimación de una cosa es la sustancia. La sustancia, se lo voy a traducir mejor, cuando dice honra a Jehová con tus bienes o con tu sustancia, es con lo que usted ya tiene. ¿Cuántos tienen algo? ¿No tienen? Les profetizo que van a tener. Pero en serio, levanten la mano los que tienen cuenta de banco. ¿Tienen algo ahí en el banco? Entonces lo que Dios está diciendo, hónrame con lo que ya tienes o con lo que esperas tener. Lo recibe. Hónrame con lo que ya tienes o con lo que esperas tener. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿sí o no? El mundo y los que en él habitan, ¿sí o no? Porque mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque de lo recibido de tu mano te damos, pues todo es tuyo. ¿Quién le dio a Dios primero para que él restituya? Dijo Job. Dios nos da todo, ¿sí o no? Si usted reconoce ese principio, usted no va a tener ningún problema en darle a Dios. Si usted reconoce que Dios le dio a usted primero, usted le va a dar a Dios. Pero si usted no reconoce que todo lo que recibimos, todo lo que somos y todo lo que tenemos procede de Dios, usted no tiene revelación. ¿Entendió? Entonces dice que si lo honras con lo que tienes o esperas tener, porque si esperamos tener, ahorita puede ser que no tengo, pero yo espero tener y eso le agrada a Dios, porque eso es fe. Tengo expectativa de que este año Dios me va a bendecir y entonces yo me comprometo a darle a Dios, a hacer un pacto en el principio del año con mi primicia y yo le prometo a Dios que de todo lo que Él me dé, el diezmo yo voy a apartar para Él. Yo tengo expectativa de que Dios nos va a bendecir este año. Este es un año de puertas abiertas. Dios me dijo, tráeme una primicia y me dio la cantidad y yo no la tenía ni la tengo, pero la envié a donde yo siembro. Ya, o sea, metí la tarjeta, pero de alguna manera tengo que pagar. ¿Quién me va a dar ese dinero? ¿Quién? Yo tengo esa fe. Dios nos va a bendecir todo el año. Pregunto, ¿nos bendijo Dios en el 23? No, algunos no los bendijo. ¿Por qué sería que Dios no los bendijo el 23? ¿Nos bendijo Dios el 23? ¿Nos bendijo Dios el 23? ¿Nos va a bendecir el 24? Dios sigue siendo Dios. Mire, haya escasez, hayan problemas económicos, haya pandemia, haya lo que anuncian, haya enfermedad, haya problemas económicos, haya crisis, haya escasez. Dios sigue siendo Dios. Dios
sigue teniendo el control de todo. ¿Cuánto más de sus hijos? Yo espero, dígalo, yo espero un gran año, dígalo, profetícelo. El 2024 será para mí y mi familia el mejor año. ¿Cree usted a la palabra? Dice el proverbio que si honramos a Dios con nuestros bienes, que es mucho más que los bienes, es la sustancia, porque la sustancia implica tu vida misma. Dice que Él va a llenar nuestros graneros. ¿Con qué? Con un poquito. ¿Cómo dice el verso 10? Si tú me das las primicias, dice Dios, yo te voy a dar un poquito. Abundancia. Abundancia. Es cuestión de que usted crea sencillamente la palabra. O sea, ahora, ¿por qué Dios nos pide que le honremos? ¿Por qué Dios nos pide que le honremos con los bienes? Tóquese aquí, parte izquierda. Dios está probando. Dios está probando nuestros corazones. No lo dude. No dude de que Dios está probándose. Pastor, pero es que hablan y dicen, a mí qué me importa, dice Dios. Los mundanos hablan, hermano. ¿Está o no está aquí? Los mundanos, hermanos, se desbocan. Y algunos cristianos también son terribles. Son insoportables. Pero eso no debe afectar mi relación con Dios. Diga, eso no va a afectar mi relación con Dios, dígalo. Eso no va a afectar mi relación con Dios. Entonces, Dios nos pide recursos, Dios nos pide bienes, primicias, para probar el corazón como señal si valoramos a Dios o no. La palabra honra significa valor, estima, reconocimiento. Entonces la palabra dice, valora a Dios, estímalo, reconócelo con tu bien. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios le enseñó a su pueblo todo un sistema. Se traía ofrendas para todo. Usted no hubiera vivido en el Antiguo Testamento. No hubiera vivido. Ofrenda por el pecado. Si usted pecaba, tenía que traer una ofrenda. Si no sentía paz, ofrenda de paz. Si recibió una bendición, ofrenda de acción de gracia. Para todo, sistema de ofrenda. Yo no sé por qué el pueblo se extraña, pero mire, toda la intención de Dios es una sola. ¿Cuál? Díganlo. ¿Cuál? Nos quiere bendecir. Nos quiere bendecir. Número 3. Si ponemos a Dios primero, váyase a 1 Samuel 2:30. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y verso 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y verso 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y verso 30. Ese es como el séptimo libro por ahí, creo. Empezando desde Génesis. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Mire que solo en este versículo Dios le había hecho una promesa. Mire esto. Dios le había hecho una promesa
a todo el sacerdocio levítico a través de Aarón, el sacerdote Aarón. Al sacerdote Aarón y a toda la tribu de Leví, que eran los que servían en el templo, los que tenían a cargo el servicio del templo, de la obra de Dios, los que servían como sacerdotes y los que servían como cantores y todo el servicio, todo lo que se hacía en el templo, era una tribu, la tribu de Leví. Y a través de esa tribu, al sacerdote Aarón y sus hijos, Dios les hace una promesa. Y esa promesa era para siempre. Era para todo su linaje, para toda su descendencia. La promesa de Dios era para toda su descendencia. Y este es el único versículo donde Dios prometió algo. Dijo Dios, te voy a bendecir y en el sacerdocio vas a estar tú, tus hijos y toda tu descendencia. Pero vino Dios en medio de la descendencia, uno de los descendientes de Aarón, el sacerdote Elí, hizo mal su trabajo. No estorbó a sus hijos le salieron pecadores terriblemente. No los enseñó ni los estorbó. Entonces Dios dijo, yo había dicho que te iba a bendecir, ya no te bendigo. Es el único versículo en la Biblia. Léalo. Verso 30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, mire este versículo es uno de los más terribles en la Biblia, de los más tristes en la Biblia, porque que Dios haya dicho, yo te voy a bendecir, pero más adelante te portas tan mal, no sirves a Dios como se debe, ni le enseñas a tus hijos. Dice Dios, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. O sea, ya no lo voy a hacer. O sea, revocó una promesa, la invalidó Dios por causa de lo que ellos hicieron. Y entonces dice, porque yo, aquí viene un cambio, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. La palabra honra, vuelvo y le digo, la palabra honra es estimar. Yo voy a estimar, dice Dios, a los que me estiman a mí. Dice Dios, yo voy a valorar a los que me valoran a mí, dice Dios. Y dice Dios, yo voy a reconocer a los que me reconocen a mí. Eso es lo que está diciendo. Entonces lo que está diciendo aquí, que las promesas de Dios, su cumplimiento es condicionado. Mueva sus manos. Ninguna promesa de Dios es automática. Mucho pueblo de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, está bien que lo declare. Esa es una promesa. Pero si no cumple todo lo que está detrás de esa promesa, no es automático. Aprendamos hoy, las promesas de Dios no se cumplen de una manera automática. Están condicionadas. Hay que hacer algo. Bueno, hay que hacer lo que Dios pide, la condición, y Dios cumple la promesa. Ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la condición. La promesa, ¿cuál es? Para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sí o no, hermano? ¿Usted cree que alguien que no honra a sus padres le va a ir bien? Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa.
Esa es la condición. Y les abriré las ventanas de los cielos. Entonces, el cristiano dice, Señor, ábreme los cielos. Hay una forma de abrir los cielos. Número 4 para finalizar. Para finalizar, número 4. Váyase a Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Entonces le he dicho, ¿qué va a suceder si ponemos a Dios primero? Número 1, nos va a liberar del afán. Número 2, está probando el corazón, pero nos promete abundancia. Número 3, Dios va a honrar a los que le honran. Y número 4, Dios hace que la bendición viva en nuestra casa. ¿Cuántos quieren que la bendición viva en su casa? Que la bendición viva ahí en su casa. Que usted en la mañana se levante y le diga, bendición, buenos días. Que usted le diga en la mañana, bendición, va a tomar cafecito con pan, bendición. Y usted se sienta a echar su cafecito con pan. ¿Sí o no? Mire, ¿ve? Ezequiel 44:30 dice, y las primicias de todos los primeros frutos, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes, de los que sirven en la obra de Dios. Entonces, mire, ve, usted no ande preocupado, ni afligido, ni hablando mal de que los siervos de Dios son bendecidos, tanto el que está aquí como los que están alrededor del mundo. Ojo, porque fue Dios que dijo que de ahí van a recibir ellos. O sea, yo se los he enseñado, yo no les oculto nada. Usted le da a Dios y Dios lo bendice a manos llenas a usted. Pero de eso que usted da, Dios no recibe arriba ni pesos ni dólares. Dios lo que recibe arriba es obediencia, honra. Usted lo valora, usted lo reconoce. Usted reconoce que todo lo que ha recibido viene de Dios. Entonces al cielo sube la honra para Dios, sube para Dios el respeto, sube para Dios la estima, la valoración, la obediencia y los dineros aquí para la obra de Dios y para los que sirven en la obra de Dios. Entonces, es tonto ponerse a hablar mal de que alguien que sirve a Dios prospera. Si Dios lo hizo así. ¿Quién le va a decir a Dios, Dios, y por qué lo hiciste así, Señor? Hay gente que anda sudando eso. Anda llorando por eso. Bueno. Hermanos, ¿ven que les enseño o no les enseño? Ah, pero díganme pues, porque si no ya lo termino acá. ¿Estoy enseñando o no estoy enseñando? ¿Sigo o termino aquí? Es que Dios le paga a los que sirven en su obra. Es Dios que les paga. Dios los llamó. Le dice, ahora vas a trabajar para mí. Y Él es el que da el sueldo. Porque me voy a meter en eso yo, ¿no? Y yo les digo, no se metan ahí.
porque en esa olla hay muerte. Los que se meten ahí se les muere la bendición. No se metan. ¿Por qué? Yo estaba trabajando en el diario La Tribuna y ganaba buen dinero. Y a mí Dios me dice, venite, deja eso. Pero es que Dios me llamó. Ahora. Lo que hacemos no es por dinero. Que quede claro, por lo menos yo. Lo que hacemos, voy a hablar de Víctor Ardón y no voy a hablar de nadie más, porque no meto las manos por nadie. Vamos, mueva sus manos. Voy a hablar de mí. Lo que hago, primeramente lo hago obedeciendo al llamado que Dios me hizo. Hágale así. Segundo, lo que hago es por agradecimiento a lo que Dios hizo por mí. Yo no era nada, yo no era nadie, estaba perdido y Dios me salvó, me liberó. Nadie me valoraba, Dios me valoró. Yo no valía nada y Dios me dio un valor, por eso le sirvo. Yo lo que hago, lo hago porque amo a Dios. ¿Y por qué amo a Dios? Porque Él me amó primero a mí, ¿sí o no? ¿Por qué sirvo a Dios? Porque es la profesión más digna que puede haber en este mundo. Y lo hago con pasión, con amor, con agradecimiento, sin interés. A mí no me interesa el dinero. El dinero, igual que a Dios, no le interesa. Él es el dueño del oro y la plata, hermano. Dios dice de todos sus hijos, Él ya sabe que tenemos necesidad de beber, no guaro ni cerveza. Tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de vestir, dice Él. Él ya sabe que necesitamos un techo. Es Dios el que te abre las puertas, hermano. Yo sirvo a Dios porque me llamó y quiero ser obediente. Entonces, la obra de Dios no tiene nada que ver con dinero, pero el dinero es importante. Sirve, dice Eclesiastés 7:12, creo que es, el dinero sirve para todo. Porque este es un mundo que se mueve con dinero. Hay algunas cosas que el dinero no compra. Algunas cosas que el dinero no compra. Hay gente rica que está enferma y no puede comprar salud. No pueden comprar felicidad con el dinero, no se puede. Pero ciertas cosas se necesita con dinero. Pero el dinero no es lo malo. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es idolatría, es avaricia. No estamos hablando aquí ni de avaricia ni de idolatría. Precisamente cuando Dios nos pide, nos quiere quitar a los hijos de Dios la avaricia, nos quiere quitar del corazón la avaricia, nos quiere quitar del corazón el amor al dinero, nos quiere quitar el Señor. Por eso prueba el corazón. Y nos quiere bendecir, porque el dinero es neutral. ¿Cómo es el dinero? Mire que el 2% de la población mundial son los multimillonarios que tienen el 98% de la riqueza del mundo. La tienen. ¿Y la tienen cómo? Acaparada. Y el otro 2% de la riqueza del mundo nos la estamos peleando el 98% de la población del mundo. Y ellos la tienen acaparada. Y hay del que le diga, dame, o te voy a quitar, o te voy a poner impuestos. No. No dan, no sueltan, porque
Porque dice la Biblia que el rico se enseñorea del pobre. Entonces, eso genera desigualdad, genera inequidad. No hay equitativo, no hay una distribución equitativa. Entonces, pero eso es algo espiritual, porque a ellos la riqueza guardada no le sirve a nadie. La riqueza sirve, está bien que hayan ricos, pero que la pongan a trabajar, que inviertan para que la gente tenga trabajo digno y gane. Pero es un demonio que se llama Mamón el que hace que la riqueza esté retenida. Mamón. De eso nos quiere librar Dios. De eso nos quiere librar Dios. En estos tiempos vienen los días donde van a empezar a hablar de que hay recesión, ya hay en todos los países inflación. Inflación es que los precios de la comida altos, el dinero no ajusta. Lo que usted compraba con 100 pesos, hoy tiene que comprarlo con 500. ¿Qué significa? Que le están robando su dinero. Son demonios, se llama Mamón, el que compite. Mamón quiere ser el señor de la gente y compite con el verdadero Señor para que no sea Cristo el Señor de nosotros. De todo eso nos quiere librar Dios. Cuando nos pide es para darnos a manos llenas. Termino leyendo el verso. ¿Cómo dice? El verso dice, me detuve ahí, ¿verdad? Que era de los sacerdotes. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué dice la otra parte? Daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Y ahí está el para. Lee el para, lea. Yo quiero que ustedes lean el versículo y nos vamos. Leamos el versículo y nos vamos, porque es de la Biblia. Porque usted no vaya a decir, ahí el pastor dijo, no, es que yo le estoy leyendo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué? Pero dígame, ¿para qué le pide Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que repose. ¿Qué es que repose? Que viva en tu casa. Para que repose la bendición en vuestras casas. Sí, lo que Dios está diciendo es una promesa condicionada. Si usted le da las primicias a la obra de Dios, se las da Dios y las pone ahí donde está el sacerdote, Dios promete que la bendición va a vivir en su casa. Que la bendición no va a ser algo que me bendijo Dios. Un día, como he visto muchos cristianos, vienen un día, Dios los bendijo y le dan a Dios, le dan. Pero paran de darle a Dios. Y usted ve que todo el año, nada. Allá, al final del año, ahí viene, pastor, mire que aquí le traigo para que ore por mí porque se me trabaron las bendiciones. Yo sabía que se le iban a traer las bendiciones. ¿Por qué, pastor? ¿Y cómo sabía? No, porque usted no le da a Dios. O sea, Dios quiere que la bendición repose, es decir, que viva en tu casa la bendición. Entonces significa que la obediencia de darle a Dios primero, de darle siempre, continuamente a Dios, de todo lo que nos bendice, darle lo que es de Dios, asegura que todos los días, todas las semanas, todos los meses, la bendición va a estar en tu casa y no se va a ir. Pero también significa que si no obedecemos, darle a Dios, llega un momento que la bendición se para, cesa. Pónganse de pie. Cesa la bendición. Se detiene. Y ese es el caso de un montón de cristianos.
Digan todos, qué buena palabra. Sí, porque el enemigo le quiere decir a usted que hoy no estuvo bueno el culto. Yo lo estoy escuchando al enemigo. No, pues ya hoy no, el pastor. No. Dígalo, dígalo. Hoy estuvo buena la palabra. ¿Cómo estuvo la palabra hoy? ¿Cómo estuvo la palabra hoy? ¿La vamos a obedecer? Estuvo buena la palabra hoy. Hasta yo mismo me sorprendí. ¿Cómo está el oído? Ya. Gloria a Dios. Mire, ella venía con el oído. Venga, cuéntele aquí, del testimonio. Para que miren que estuvo bueno el culto.